Vamos a hacer un resumen de lo que vimos la semana pasada. Lo vamos construyendo entre todos y así también vamos recordando lo que cada uno comprendió. Y también voy a aclarar algunas de las dudas que quedaron al final sobre el ontosistema. Si recuerdan, creo que, no sé si Jordano había hecho la pregunta. Y sobre lo que preguntaban de cómo hacer que, cómo conocer el contexto si es que recién venimos llegando a la escuela o ese tipo de cosas, ya que quedó un poco en el aire quizás porque terminamos súper rápido la clase. Entonces, para que vayamos lanzando un poco ideas, una lluvia de ideas, del orden que fuimos avanzando las cosas. Conceptos, o sea, ideas sobre el concepto de paradigma y de ecología. Cómo fuimos conjugando esas dos ideas. Cualquiera que... Ya hablamos de que el paradigma, o un paradigma es una forma de ver una cosa, o en este caso el paradigma ecológico, y hablamos de cómo la relación entre las personas o entre una persona y su entorno afecta en su actuar. Y ahí ya entramos como al tema del microsistema, mesosistema y macrosistema. Ya, bien. Y entonces el modelo ecológico, específicamente otra persona, ¿de qué se componía? ¿Cuál era la estructura? Recuerden que el modelo era esa Era, representación gráfica de la teoría. bueno, sin contar el ontosistema, era microsistema, mesosistema, exosistema. ¿A eso te referías? Sí, ¿Sí? ¿Y? sí, sí. Iba en el externo sistema, sistema El externo, macrosistema, al final. y el macro. Sí, y eso era una globalización de los sistemas. ¿Ya? ¿Y cómo iba funcionando todo? ¿Cómo funcionaba este sistema de relaciones? Lo que entendí es que todos se relacionaban, que todos dependían de uno, todos eran importantes. Iban permeando, ¿cierto?, las capas, desde el macrosistema, que era algo mucho más global, de la cultura, del contexto mucho más macro, donde están insertos los sujetos, y que iban permeando capa por capa al exosistema, que vimos que eran, ¿cierto?, las instituciones públicas, las leyes, ahí encontrábamos el currículum y documentos importantes de la educación como esos. De ahí pasaba a los mesosistemas, que era cuando estos microsistemas se interrelacionaban, cuando dos microsistemas del sujeto, como mi familia con la escuela, se iban relacionando y así, y hasta que al final permeaban al microsistema directo, que es donde el sujeto se relaciona casi cara a cara más directamente y que hay mayor influencia, para, ¿cierto?, generar estos aprendizajes o esta evolución tendiente hacia la mejora. Sofía, ¿Sí? ¿me Dime, permite? Cristian. Sí, solo un poco una precisión conceptual a lo que señalaba Catalina con respecto al paradigma. ¿Ya? Más que ver una cosa, un objeto, Catalina, esto es mucho más general y consiste en ver un poco las formas que entendemos cada uno de nosotros de entender y comprender la realidad en general. Y hay fenómenos que son parte de esta realidad. Y por tanto vamos a encontrar dos grandes paradigmas, y ustedes los van a ver más adelante en metodología de la investigación, pero les va a permitir a ustedes posicionarse en cómo mirar un fenómeno. ¿Ya? Un paradigma, el paradigma positivista, que está alojado bajo lo cuantitativo, y el otro paradigma es el paradigma interpretativo, que está alojado bajo lo cualitativo. Es interpretativo porque a la larga requiere de la experiencia de la persona que está para poder hacer interpretaciones de la realidad. Lo positivista es mucho más objetivo, ¿ya? Pero en el tiempo, y los paradigmas tienen que ver con situaciones filosóficas totalmente. Entonces, y con elementos epistemológicos también, porque cuando hablamos de epistemología es un poco entender cómo va surgiendo la ciencia y el conocimiento. Y eso tiene que ver un poco cómo nosotros nos vamos parando en esa realidad. Y por tanto, en el tiempo luego ha ido surgiendo otro paradigma que está ahí, entre Tongoy y los Vilos, sí, 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 no, ¿cierto? Y que es el paradigma del pragmatismo. Y por tanto el paradigma del pragmatismo que te dice, oye, no tengo por qué separar la realidad entre algo que es positivista, totalmente cuantificable, objetivo, y no tengo por qué separarlo en algo que solamente es cualitativo o interpretativo cualitativo. Entonces mejor lo que hago, dicen estos filósofos, digo, bueno, entonces miro la realidad con un todo completo y saco lo mejor de lo positivista
y lo mejor de lo interpretativo. Y ese es el paradigma del pragmatismo, ¿ya? Algunas ideas en investigación, por ejemplo. Si usted va, miren bien, y acá usted va identificando ciertas situaciones y usted mismo se puede ir posicionando. Quienes están alojados y evalúan el rendimiento o evalúan las ciencias duras en la lógica de la actividad física, están parados más sobre un paradigma positivista, ¿ya? Con un enfoque cuantitativo. Y los que, por ejemplo, ven un poco las concepciones que tienen los profesores sobre la educación física, las concepciones que tienen los estudiantes de la educación física, están alojados bajo un modelo, un paradigma, perdón, más interpretativo. ¿Ya? Profe, ¿y qué pasa con las ciencias sociales? Donde igual es como una mezcla de Muy los buena, dos. como decía por ahí el tutututo, muy buena pregunta, Catalina. Las ciencias sociales, como ciencia, se puede ver también en uno u otro paradigma. Sin embargo, lo que nos dice la literatura en el último tiempo es que las ciencias sociales, como fenómeno de la realidad que estudia a las personas y que estudia el comportamiento muchas veces de las personas y distintos procesos asociados a las personas, se sugiere utilizar un paradigma pragmático, porque nos permite entender la realidad con lo mejor de lo positivista y lo mejor de lo cuantitativo. Generalmente los que investigan y se mueven en el área de la y se mueven en el área de la educación, en general, o de la educación, la educación superior, se utiliza mucho este paradigma del pragmatismo, centrado principalmente en métodos mixtos de investigación. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Yo les voy a dar mi ejemplo de mi tesis doctoral. Yo, por un lado, estoy viendo cómo se implementan las prácticas pedagógicas en educación superior, ¿cierto? Y por tanto, y si son concurrentes o coherentes con el modelo curricular basado en competencias. Y para entender ese fenómeno en general necesito saber no solo la mirada de los profesores, sino que necesito también tener la mirada de los estudiantes. Pero no solamente los estudiantes, sino que la mirada de aquellos que gestionan el currículum. Entonces lo que hago ahí es recoger información cualitativa de los que levantan, los que gestionan el currículum mediante entrevistas, y ahí voy articulando con técnicas, ¿te das cuenta? Tengo un paradigma, método, técnica, levantamiento de la información. Y luego a los profesores y los estudiantes levanto un cuestionario que es información más cuantitativa, preferentemente con otro tipo de variables. ¿Ya? Y ahí se concreta. Entonces eso me permite ver el panorama de manera mucho más global, mucho más general. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que uno sea mejor que el otro, eso va en función de cómo usted quiera mirar la realidad. Y en este caso son paradigmas educativos, por eso va a ser la realidad que vamos a observar es la realidad educativa. Y por eso el paradigma, en este caso el ecológico, que si bien no parte desde la educación, sino que desde la psicología, después se aplica como una forma de observar y de interpretar la educación. Y llegamos, ¿cierto?, que también habían estas relaciones recíprocas que se daban tanto en el aula, que es el microsistema que nosotros estamos estudiando, y que al final era bidireccional y multidireccional, porque en un aula había muchos microsistemas pertenecientes a cada uno de los estudiantes, y también vamos relacionándonos entre nosotros y aprendiendo con cada uno de ellos, y de un sujeto se va incidiendo en el microsistema de otro, y así ese microsistema incide en el otro sujeto. Entonces, es algo que está todo el rato cambiando y no es solamente en una dirección. Entonces, surgió la pregunta, ¿cómo vamos a conocer el contexto? Si recién llegamos a un colegio, si quizás, no sé, la familia no está tan presente o el estudiante no cuenta mucho de su contexto. Y aquí vamos a hablar de dos cosas, que es, no sé si alguien leyó la lectura complementaria, pero Tejada plantea las implicancias del modelo ecológico en el aula y habla sobre lo que son las diadas, que son estas relaciones del estudiante con el profesor, del profesor con los papás y así, y se trata de establecer una comunicación y un vínculo fluido y asertivo con las familias, y que la idea es que sea permanente en el tiempo, tanto el profesor con la familia como el profesor con el estudiante. Y vamos a ver más adelante, cuando hablemos de calidad y profesores eficaces, que es súper importante mantener un profesor durante harto tiempo para que en verdad se vayan estableciendo estos vínculos y sean efectivos. Y también conversábamos recién con el profe
el tema de, no sé si ustedes han visto lo de la investigación-acción, que es una estrategia que se usa mucho, y es plantearse la práctica como una investigación, ¿ya? Y ir identificando estos elementos para ir mejorando mi práctica y para ir atendiendo a todos los contextos que hay en el aula. Profesor, ¿algo que decir de eso? Sí, el tema bueno, primero el método o sea, la investigación-acción, perdón, se consigue como un diseño dentro del paradigma interpretativo, ¿ya? Y tiene que ver un poco cómo yo voy aplicando estrategia, voy mejorando una práctica cuando ya estoy inserto en un contexto, y luego a partir de esa propia práctica la voy mejorando. Tiene un modelo de diseño como anillo, como espiral, ¿cierto? Donde voy a una fase, voy a una segunda fase, vuelvo a la primera, porque voy aplicando situaciones de mejora, ¿ya? Eso muy la lógica cualitativa. Pero ¿cuál es un poco la idea cuando uno entra a ciertas culturas, ¿cierto? Y hoy día vamos a hablar de ese tema precisamente, es que hay otro diseño que es el diseño etnográfico, y que se puede hacer, chiquillo, todo puede ser diseño etnográfico, y el diseño etnográfico principalmente el estudio de las etnias, de una propia cultura, ¿ya? De hecho, no sé si ustedes escucharon a Luis Peña, o han escuchado al profesor Luis Peña, bueno, Giordano es ayudante del profesor, pero con Carlos López, pues, antiguo profesor de la escuela, ¿ya? Carlos López, que fue como el maestro de Luchito Peña, ¿ya? Carlos López von Briesen, este profesor de educación física, se fue incluso a insertar a la cultura mapuche, a los pueblos originarios en el sur de Chile, y estuvo con ellos viviendo la propia cultura, y fue con eso empezó a levantar información sobre los juegos mapuches. Linao, Palín, etc., y un montón de otras tradiciones. Y cuenta Luis Peña, que es quien aprendió, que trabajó con él mucho tiempo, que incluso iba con familia, con hijos, con la señora, a estar veranos completos en la región de la Araucanía, pues, estudiando la propia cultura. Y por tanto, esos elementos, si ustedes se dan cuenta, se pueden dar desde la lógica de la especialidad. Usted cuando va a un contexto educativo, ojalá que también pueda mirar la propia cultura, estas 3 semanas que uno hace de inserción, de observación participante, conociendo esa cultura, pero no desde afuera, sino que viviendo en el propio colegio, ¿ya? Acá una experiencia personal, yo cuando empecé a trabajar yo trabajé en un colegio que atendía niños y niñas en situación de autismo con un TEA principalmente, ¿ya? El trastorno del espectro autista. Y por tanto, claro, uno lo que podría hacer es, poca experiencia, ¿cierto?, e ir solamente las clases que a uno le corresponden. Yo, en mi lógica, entendí que como era nuevo y no entendía esa microcultura, ese microcontexto, debía insertarme todos los días, de lunes a viernes, fuera de mi horario que me correspondía de la clase de educación física. No hay otra forma de conocer a los niños. Y por tanto participé con ellos de otras actividades, no solamente la clase de educación física, ya con el fonoaudiólogo, con la terapeuta ocupacional, y fui levantando información del contexto. Y luego, bueno, claro, después ya era habitual, era parte del contexto y no me costó para nada vincularme. Y un poco mirar la escuela desde esa lógica, desde una mirada con técnicas un poco que se trabajan en la etnografía, yo creo que es una tremenda oportunidad de aprendizaje para el propio contexto, ¿ya? Y la etnografía no solamente se basa en recoger información a partir de la observación, sino que uno va sacando actores claves, entrevistar a un profesor, entrevistar a un apoderado, levantar cuestionarios, son técnicas complementarias que te permiten generarte la realidad completa, ¿ya? Y lo que decía la Sofía también hace un rato, chiquillos, esto de qué hacen las escuelas que mejoran, efectivamente, las escuelas que mejoran son las que han entendido, mejoran, allá, yo voy a señalar una posición muy personal, vamos a hablar de mejora, ¿ya? Pero la mejora está en términos de puntaje, de pruebas estandarizadas. Eso es el punto negativo bajo mi perspectiva. Uno no puede situar una escuela buena o mala bajo los resultados que obtienen el CIMSE o luego en la PSU. Partamos de esa base, ¿ya? Pero tenemos un antecedente para entender en qué puntos o en qué dimensiones puede una escuela avanzar. Pensemos que entonces el punto de mejora, el umbral, son los resultados de las pruebas CIMSE y los famosos IDP, que son los indicadores de desarrollo personal y social, IDPS, ¿ya? Que es otra forma de medir la calidad. Anoten eso porque lo vamos a ver durante el desarrollo de la asignatura. IDPS, indicadores de desarrollo personal y social, ¿ya? Bueno, son elementos complementarios a las pruebas CIMSE que conocemos de lenguaje y matemática. En definitiva, lo que dicen los autores, lo que dice la literatura, es que teniendo como base ese estándar para poder mejorar,
hicieron un estudio longitudinal en alrededor de 7 años, ¿ya? Y un poco la pregunta era, bueno, ¿qué hacen las escuelas que mejoran? Y elementos en común que tenían estas escuelas era que abrieron las puertas a la comunidad. Por tanto, la escuela, si está inserto en una comunidad, no podía darle la espalda a la comunidad, no puede estar cerrada, ¿cierto? Y volvieron un poco a la lógica más antigua de la escuela, donde en la escuela se vinculaba a la familia. Entonces, puertas abiertas a los apoderados, puertas abiertas a las necesidades de los apoderados, en qué medida los apoderados pueden participar de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los niños. ¿Se dan cuenta? Hay una lógica que es distinta. Y por tanto, otra idea que nos surge de esto es que cuando usted entra a una comunidad educativa, a un contexto educativo, es inevitable abstraerse de lo que pasa en la comunidad. Es inevitable abstraerse de lo que vive el niño ontogenéticamente, y hay un poco el concepto que señalaba Sofía hace un rato. Es inevitable conocer a la familia, conocer el contexto. Yo creo que muy personalmente uno recién ahí puede decir, bueno, esta escuela es mala, este niño no aprende por tal razón, ¿cierto? Y es importante también ir liberando esos prejuicios, esas concepciones. No hay estudiantes malos. No sé si hay profesores malos, tampoco profesoras malas, sino que uno es producto de un sistema. ¿Ya? Profesora. Sí, quería mencionar que eso de conocer también de la escuela, abrirse a la comunidad en la que está inserta, se relaciona con algo que dijeron también y que se adelantaron a lo que vimos, que era sobre qué vamos a esperar de la escuela, y hablamos sobre esta emancipación y de una educación física enfocada como en sociocrítica, y que en verdad diera estas habilidades para la vida, más que quedarnos solo en los contenidos, lo conceptual, las habilidades, destrezas, sino que ir más allá, y eso te permite, gracias a conocer el contexto, te permite ir más allá. Lo último que vamos a recordar y aclarar un poco era lo del ontosistema, que ahora sí tengo la respuesta, no chamullada. Es un concepto que acuñó otro psicólogo a partir del modelo ecológico de Uli Bronfenbrenner, y que él estudiaba más los procesos de adaptabilidad y como las conductas. Más que el aprendizaje eran las conductas, y hablaba sobre conductas prosociales y conductas antisociales, principalmente para hacer estudios sobre el maltrato infantil. Ya es de apellido Belsky, y lo podemos resumir en que son las características como individuales y las conductas propias de cada sujeto. Entonces, al final, podríamos situarlo adentro de ese microsistema cuando decimos sujeto, que el microsistema influye en el sujeto o en el individuo o en el estudiante. Podemos decir que el estudiante es su propio ontosistema, que él es el ontosistema. Ya lo más céntrico de este modelo. Y ahora ya hacemos la pasada, es un concepto que ustedes mismos también lo mencionaron cuando empezaron a hablar qué pasa si mis ideas y mis percepciones de lo que es algo no coincide con esta influencia que tiene el macrosistema sobre todos los otros sistemas. ¿Qué pasa cuando hay choques? Y eso es justamente lo que vamos a ver hoy día, porque vamos a hacer la introducción a lo que es la cultura y la cultura escolar. Entonces, se va a responder aquí, en este espacio. Hagan la articulación. Yo recuerdo muy bien de lo que antes de que me lesionara, me accidentara el año pasado y que me fuera con licencia, que la profesora Jacqueline también en Desarrollo y Aprendizaje Motriz habló también de procesos que son filogenéticos y ontogenéticos, y por tanto que son elementos fundamentales para el desarrollo del ser humano. Entonces, muchachos, acá esperamos nosotros que esta sea la oportunidad para que vayan ustedes dándole sentido a cositas, un poco que han ido viendo en otras asignaturas, y cómo le van dando una forma, ¿ya? Eso principalmente. Y ahora cuando la profesora Sofía señala el tema de mirar la escuela o mirar la educación física con una mirada sociocrítica, yo que no estuve lamentablemente el viernes, quisiera preguntarle a ustedes entonces, para introducir el tema de cultura escolar, ¿qué es mirar la escuela entonces una mirada sociocrítica? Y la educación física una mirada sociocrítica. ¿Quién se lanza? Vamos. Yo creo que igual es como cuestionarse las clases de educación física de ahora. Por ejemplo, la clase pasada hablamos harto de, por ejemplo, lo simple que es hacer un circuito para que un niño llegue y desarrolle su coordinación, pero que no tenga un fin más allá de eso, cuando en verdad se podría hacer, por ejemplo, un juego que le sirva a
a como que adquiera valores, como por ejemplo, no sé, el trabajo en equipo o algo que pueda ser más allá de lo que solamente es físico. Ya, perfecto. Andrés también dice algo que va más allá de la experiencia. Bueno, acá muchachos, la idea, bueno, lo vamos a ver también en esta asignatura, pero es un poquito entender qué es mirar las cosas de una mirada sociocrítica. No es mirar las cosas con una crítica de constante pregunta, ojo con eso, ¿ya? Sino que este modelo sociocrítico, principalmente en educación, y Josefina, claro, más allá de observar y analizar, tiene que ver también cómo, en qué medida usted es capaz de cuestionar situaciones que están en la sociedad actual o que están en el contexto social, pero que hoy día no están en la educación. ¿Ya? Sí. Eso es lo primero. Y entonces este paradigma, mirar o entender esta forma de manera sociocrítica, este modelo sociocrítico te dice, bueno, hay una serie de situaciones que está viviendo hoy día la sociedad, pero que los procesos educativos no se hacen cargo de aquello. Génesis. Como por ejemplo lo que está pasando ahora, o sea, actualmente con las disidencias sexuales y el feminismo, que la educación no es abarcada tal vez desde ese punto de vista o no invisibilizándolo por lo menos, como Eso, a eso se refiere, ¿no? esa es una forma o es un elemento de cómo podemos llevar eso que está sucediendo en la sociedad y cómo lo llevamos al contexto educativo, ¿ya? Piensen ustedes que estos modelos sociocríticos surgen principalmente con el tema de diferencia racial en Estados Unidos, con la integración de las escuelas. Y por tanto, ¿qué te decía? Bueno, hoy en día la gente está presionando, sobre todo en Estados Unidos hay un sector de la sociedad que está presionando para la inclusión de las escuelas, ¿cierto? O de la inclusión de la sociedad, de las personas afroamericanas, ¿cierto? Para que se incluyan en situaciones de la sociedad, pero la escuela no se está haciendo cargo de eso, o sea, la escuela se cerraba. Y hay una imagen bastante potente, o quien ha visto también la película, es muy antigua, sí, es muy antigua, pero es muy buena, es muy larga también, pero vean y busquen en internet Mississippi en llamas, Ku Klux Klan, todo ese contexto. Es antigua, pero es bonita, ¿ya? Y por tanto, en ese sentido, lo que nos dice, y hay unas imágenes bien potentes de otras películas también, pero y esto es un hecho real, lo han visto en Facebook, por ejemplo, una masa de gente blanca, ¿cierto?, en Estados Unidos, y una niñita afroamericana de 6 años, custodiada por 2 policías, entrando a la escuela. Vean también la película de fútbol americano, que es muy buena. A mí yo soy de lagrimal sensible muchas veces, y por tanto, ¿cómo se llama esta película? De los Titanes, que también es un hecho verídico y todo el tema de fútbol americano, que el entrenador, el técnico, Denzel Washington es el protagonista, le estoy contando la película, trató de integrar, llegó a una escuela de integración se llama, y tuvo que formar el equipo con jugadores blancos y con jugadores afroamericanos. Vean la película, buena la película. ¿Ah? ¿Sofía? Sí, no, yo quería mencionar que también recuerden que hablamos sobre cómo el aula de educación física, sea dentro de una sala o en el patio, donde sea, era como lo más parecido a la sociedad y donde los estudiantes más se iban a desenvolver y a relacionar lo más parecido posible a cómo sería afuera y en su vida adulta. Entonces, también ver la educación física desde una mirada sociocrítica era aprovechar esa instancia para realizar tareas y actividades enfocadas en algo que uno quisiera que se manifestara afuera también, y asignar roles y incentivar los liderazgos y ver cómo se comportan en ese espacio. Ahí, bueno, Génesis señala el tema de la perspectiva de género. Bueno, yo creo que es muy complejo llevar estos temas a la educación física para que efectivamente exista una intención pedagógica, pero es un tremendo desafío cognitivo para nosotros los profesores, cómo lo desarrollamos. Eso es uno. Otro elemento que sería interesante que pasa hoy día en Chile, está todo el tema de la cultura mapuche, el conflicto que está pasando en la región de la Araucanía. Bueno, cómo nosotros desde la educación física podemos desarrollar esos elementos, ¿sabe? Ojalá que lo que ustedes vean en fundamentos históricos y etnológicos, chiquillos, no solamente que en la formación inicial docente, sino que en algún momento ustedes, para lograr un objetivo que esté vinculado al predeporte, a la alineación deportiva, puedan desarrollar eso mediante el contenido del linado, del palín. Catalina, ¿usted iba a decir algo? Sí, con respecto a lo que dijo la higiene, yo igual le encuentro harto sentido porque, por ejemplo, en las clases siempre los hombres tienen que jugar entre ellos fútbol, las mujeres entre ellas hacen gimnasia, entonces al final a lo que va es hacerlo mixto nomás, porque no veo cuál es el problema en hacer eso con niños.
O en verdad con todos. ¿Te das cuenta? Y cuando hombres y mujeres convivimos de igual manera y con los mismos espacios hoy en día en la sociedad. Por tanto, son elementos que efectivamente es un elemento que hace rato debería estar resuelto ya. Pero Igual al final le ayuda como a los niños y a las niñas a saber que no hay diferencias entre ellos, porque al final desde chicos por el deporte se dan cuenta que los separan. bueno, y imagínate también, Catalina, la tasa de femicidio cómo aumentaba en Chile. Po. O sea, horrible. Y por tanto, esos elementos también de aprender a vivir en sociedad son elementos. Pero ahí está mirar la educación física desde una mirada sociocrítica. Y pueden haber muchos otros elementos que hoy día están en la sociedad y un poco lo que decía Génesis, están invisibilizados. Y no lo sabemos. Hay otra cosa, profe, Eso que se no le sé viene si, a la mano. sí, el tema de la vestimenta a veces pasa en algunos colegios que exigen algún tipo de vestimenta especial para hacer educación física, que tienen que venir con short, este tipo de zapatillas, y pasa que algunas personas o algunas familias no tienen para acceder a esas cosas. Entonces es complicado como un alumno que no tiene para comprar a lo mejor. A mí me exigían en un colegio zapatillas de un color, por ejemplo, y yo no tenía plata para comprar de ese color esas zapatillas. Entonces es complicado cómo el profesor le va a decir que no puede hacer educación física o no, porque no tiene los materiales para hacerlo. Es O súper también el tema de las culturas, hay veces que vienen estudiantes de otros países, de otras religiones, que tienen otro tipo de vestimenta y eso también afecta, creo yo. O sea, es súper complejo y por tanto también, chiquillos, ahí el rol que tienen ustedes, nosotros como profesores, ustedes como profesores, es sumamente potente porque a la larga uno inevitablemente, siendo parte de un sistema, volvemos a la lógica del modelo ecológico, es inevitable también abstraerse de esos elementos. Es súper complejo. Ahora la tarea está en cómo ustedes y nosotros vamos mirando la educación física con eso, con otro sentido. ¿Ya? Esto no quiere decir, chiquillos, que a lo mejor, claro, en algún momento vamos a tener que competir, y el rendimiento y el deporte escolar y todo el tema. A mí, y es uno de los elementos que yo también soy muy partidario porque practiqué deporte y por tanto sé el beneficio del deporte cuando tiene otra connotación, ¿cachai? Pero creo que es importante que ustedes se sepan situar. eh, Situar en el sentido también de que muchas veces hay que contextualizarse también. ¿Ya? Y muchas veces desde cómo nuestro rol profesional uno puede ir adecuándose a ciertos sistemas o tratar de ir modificando ciertas culturas, que es lo que vamos a ver un poquito el día de hoy. ¿Ya? Otra, Profe, McFarland, también una muy buena película, y eso es un hecho verídico, McFarland, ¿sí? O los jamaicanos que participan en los primeros Juegos Olímpicos, de los Juegos Olímpicos de Invierno, también una muy buena película, ¿ya? Así que vean ustedes incluso también cómo desde el deporte, como deporte como lo conocemos, uno va también generando ciertas cositas en el currículum. La Javiera Espinosa, alias Pitu, creo que quería decir algo, ¿no? Hace un rato. Estás silenciada. Ahí sí, Ahí sí. creo que solamente estaba como comentando lo que dijo la Gene, que claro, ahora el tema de la educación no existe, la educación sexual se hace más urgente que en otros tiempos porque ahora es cuando la están visibilizando y se están dando cuenta de las cosas que están pasando y que si uno igual analiza las situaciones, se dan de mayor manera en contextos específicos y claro que se debe abarcar desde la infancia. Bueno, y vean ustedes también, y en función de lo que ustedes han señalado, veamos también entonces cómo el exosistema y el macrosistema va permeando el microsistema. Ahí nos damos cuenta cómo van interactuando estos anillos concéntricos, sí, no hay otra forma. ¿Ya? Ayer en el paralelo anterior hablamos un poco de la ley, me preguntaban, bueno, ¿y la ley de inclusión ha modificado también el contexto aula? Evidentemente. La ley la Ley General de Educación, ¿cierto? La ley GE del 2009 también, porque ahora habla de principios de calidad y equidad. De una u otra manera ha ido permeando esas situaciones. No me frunzo el ceño, Catalina. Pero recuerden que nosotros, bajo ese contexto, venimos de una dictadura de 17 años.
Y por tanto, lo que nos dice, no sé si eso lo mencioné, pero Abraham Magenzo, Premio Nacional de Educación, cuando habla de esta mirada del currículum, y yo lo encontré muy cierto, te dice, ojo, Chile, con 17 años de dictadura, a partir del año 90, cuando el retorno a la democracia, ¿qué es lo que tuvo que hacer Chile? Ponerse inmediatamente al dedillo o al corriente de todas las políticas internacionales o de la influencia internacional que ha habido en el mundo de una mirada globalizadora, pero Chile está en una burbuja. Entonces también eso podría explicar muchos errores y desaciertos de las reformas educativas en Chile. ¿Sí o no? Sí, igual es un problema, yo creo, las familias también. Se escucha, ¿cierto? Súper bien, Javier, tiene voz de locutora. Ya que, claro, por ejemplo, ahora que se quiere implementar la educación sexual, hay familias y religiones en específicas, por ejemplo, los evangélicos que están en contra de esto totalmente. Entonces se hace un proceso súper tedioso en redactar y que les guste y que lo acepten. Porque es un proceso cultural, pues hay un cambio de cultura, más que Claro. un cambio normativo y legal. Andrés señala en el chat que las leyes son irrelevantes mientras no exista un proceso educativo. Pero fíjense bien lo que pasa en Chile. En Chile, Chile, con sistemas de calidad que están centrados en el accountability. ¿Qué significa que un sistema educativo chileno está centrado en esa lógica, en el accountability, que está centrado principalmente en la lista de chequeo, en chequear, si cumple o no cumple? Y ahí surge la evaluación docente, surge el CIMSE, son temas que vamos a ver la próxima semana cuando hablemos de dispositivos de control. Las acreditaciones, la universidad también son producto de los chequeos. Chequeo, y por tanto, sistemas que están débiles en calidad, luego vamos a ver qué es calidad, pero cuando que son sistemas deficitarios, en ese concepto están fuertemente regidos y normados. Si usted ve el sistema educativo chileno, tiene ley de todo. Y los DFL, que son los decretos supremos, las modificaciones de los decretos, hay miles, ¿ya? Y en todo ámbito. Tenemos ley de educación, ley de la calidad del sistema educativo, ley de la calidad de la educación superior, ley de evaluación docente, ley... mucho contexto legal, porque nuestro sistema todavía, diría yo, que está madurando con respecto a eso, ¿ya? Bajo mi humilde perspectiva. Vamos, ¿alguna...? Profe, igual, ¿Diga? yo tenía que respecto a eso, yo igual siento que en nuestro país tenemos como mucho de eso de normar todo, pero de no fiscalizar. Como que pasa mucho que se norma todo, pero después todo queda ahí, nadie fiscaliza al 100% eso, no está el personal, entonces eso también influye mucho en que las cosas a veces no funcionen. Claro, además también, Ignacio, tiene que ver con que nuestro sistema es tan liberal, y ahí está vinculado a nuestro sistema económico también, de que efectivamente lo que te dice luego, cuando lo voy a revisar los temas educativos, que efectivamente luego echa la norma, y respetando la diversidad de las instituciones educativas, la institución se puede adecuar a la norma, a la ley, ¿cierto?, en sus proyectos educativos específicos, y a partir de aquello, yo también, Catalina, y a partir de aquello quedan estas libertades absolutas. Fíjense bien, yo hace un rato, estoy leyendo otro libro, se los voy a mostrar luego, que tiene que ver un poco con la introducción del currículum, y lo escriben 4 autores bastante interesantes. Uno es José Jimeno Sacristán, la otra es una autora Perrenó, que habla de competencia, y el otro es Freita. Y lo que nos dicen también es que cuando los currículums se diseñan, tienen 3 momentos, o los modelos de diseñar un currículum en realidad. Hay una parte que es cultural, ideológica incluso, política, que es lo que propone el país, ¿cierto?, que traza todos estos contenidos. Por eso, incluso Génesis, seguramente si el currículum de educación física de que se creó el año 2012, ¿cierto?, para primero y sexto año básico en educación física, no estaba la necesidad o estaba invisibilizado el tema de la perspectiva de género. Vayamos a revisar el currículum, hagamos un análisis sociocrítico del currículum, no va a estar, porque no era una preocupación. Incluso yo diría que el currículum del 2016 tampoco lo toca, porque no está visibilizado. Y ahora seguramente la gente en el currículum, que toma las decisiones en el contexto político, dice, uy, mamá, ¿qué pasó acá? Hay muchos elementos que no están considerados. Y esto es una posición, espérame, Vicente, deme un minuto, y esto es una posición muy personal. Incluso en 10 años más, seguramente, en 15 años más, Chile va a dejar de ser un país con las más altas tasas de obesidad, y la actividad física y la salud. ¿Se dan cuenta, no? Porque el contexto va cambiando.
o esperemos que sea así, ¿ya? Esperemos que sea así. Acá hay una posición muy, muy personal desde la perspectiva más epistemológica, pero lo que les quiero decir es que el tema de la actividad física para la salud en un momento puede cambiar, puede mejorar el estado, ojalá así sea, pero la educación física va a seguir siendo la educación física, ¿ya? Y señalo esto porque, claro, a la disciplina hoy día se le dice en el currículum de educación física y salud. Pero al hacer énfasis en eso, que es muy importante, estamos dejando de hacer énfasis en otros elementos. Es una perspectiva muy personal. Vicente. Es que ahí yo tenía como una duda porque estábamos hablando quizás de una educación física sociocrítica, como que algún día ojalá la apliquemos, más o menos. Pero ahora nuestro currículum como escolar, el plan de desarrollo escolar, es sociocrítico en su parte, porque a mí me da la sensación que no lo es para nada, porque si bien no aborda temas de contingencia actual, como puede ser el género y todos estos temas que hoy en día están más vivos que nunca, tampoco toma temas como que han estado toda la vida, toda la historia de nuestro país y que son más comunes de lo que se cree, que es como, por ejemplo, la diferencia socioeconómica incluso en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el currículo escolar, tanto como en el currículo escolar de este año de emergencia, tenemos un plan que no se ajusta a las diferentes escuelas rurales que tenemos en el país, no se ajusta al bolsillo de tanto establecimiento educacional. Entonces, por eso mi pregunta es finalmente si nuestro currículum escolar, el plan de desarrollo, es como sociocrítico. Mira, absolutamente no. Y acá está la respuesta. Porque, tal como decía anteriormente, el currículum se construye o tiene ámbitos, distintos ámbitos. Uno es el ámbito que es político, y ahí están las decisiones de los grupos de intereses, sociológicas, ideológicas, políticas. La pregunta es de usted, ¿alguno de nosotros decidió el contenido que se revisa en educación física? ¿Alguno de nosotros participamos de la construcción de los objetivos de aprendizaje? Seguramente sí, seguramente no, pero hay una decisión que es política, una decisión macro, donde se seleccionan, bajo la mirada de la construcción del currículum en Chile, se seleccionan los elementos básicos, ¿cierto? Los objetivos de aprendizaje que son mínimos e iguales para todos los estudiantes. Hay un segundo ámbito que es el ámbito del centro o del establecimiento, y ahí está un poco el modelo que ha adoptado Chile. Es decir, bueno, tenemos este piso mínimo de todos los aprendizajes en Chile, pero ahora le damos a las escuelas, a los establecimientos educacionales, la posibilidad de poder levantar sus propios proyectos educativos institucionales. Y voy recogiendo mis elementos de la propia cultura. Y después hay un tercer ámbito, y ese a lo mejor puede ser un ámbito sociocrítico. Fíjense bien, que tenía que ver un poco con los propósitos institucionales del establecimiento. Yo hace un tiempo tuve la oportunidad de conocer la escuela Violeta Parra, arriba en Forestal Alto, en Chorrillos Alto, ¿verdad? Arriba, pero del Seminario San Rafael en Viña se ve una antena, ¿cierto? Al lado de la antena está la escuela, y no es chiste. Y la escuela se llama Violeta Parra. Y la escuela, yo cuando la conocí la escuela, me señalaba la jefa UTP, que luego fue la directora, me indicaba que ellos están en un... no más arriba de mi casa. Y luego señalaba que esta jefa UTP me decía, bueno, vamos a cambiar los propósitos institucionales porque queremos darle una lógica más en la lógica de Violeta Parra. ¿Qué era Violeta Parra? Queremos reflejarlo eso en la misión y en los valores, los objetivos institucionales del establecimiento. Bueno, el establecimiento tenía esa libertad, y por tanto, mirando ya esos elementos desde la propia cultura, uno puede decir, bueno, la escuela está mirando la propia cultura de una mirada sociocrítica. Por tanto, Vicente, eso es muy relativo. Y ahora hay un tercer ámbito, que es el ámbito del aula, de la sala de clases, y donde el que tiene mayor responsabilidad, ahí es el profesor. ¿Ya? Ahora, si el profesor tiene una mirada sociocrítica, un enfoque sociocrítico, y luego eso está en concordancia con lo que propone el colegio, y de igual manera logro los objetivos de aprendizaje trazados en mi proyecto educativo institucional y los mínimos que me propone el currículum de esta mirada política, oiga, súper bien. ¿Ya? Para avanzar, chiquillos, vamos a hablar, este silencio me gusta, me da la sensación de un silencio reflexivo, ¿sí o me equivoco? Sí, Sí, sonó a un reflexivo. silencio reflexivo. Ya, profesores y profesoras, perdón, estamos hablando desde la perspectiva de género y estoy errado. Muchas no? gracias por tomarlo en cuenta, profesor. Ya, hoy día lo que vamos a ver, bueno, ya hemos hecho la clase, hemos conversado, pero la clase la hemos hablado de esto, y eso me gusta a mí un poco. Que el PPT sea un material anexo, ya que no sea motivo determinante de la clase. Y eso, ojo, para todo, incluso una clase práctica, que el material didáctico y el recurso no sea determinante para nuestra clase.
Hoy día un poco en esta segunda mitad lo que vamos a ver qué es la cultura escolar, de identificar esos elementos que son esenciales, y vamos a hablar también de cuáles son aquellos elementos que la componen, ¿ya? Una primera pregunta, un poco de manera, dos ideas que ustedes me pueden señalar, bueno, ¿qué es la cultura por un lado y qué es la cultura escolar por otro? Cualquier otro que no sea, o otra que no sea Catalina ni Génesis. Me La están cultura vetando. no son conjuntos de tradiciones, creencias, Bien, Mauro, muy bien, que, Mauro. que junta un pueblo, una sociedad. Excelente, excelente. Conjunto de tradiciones, costumbres también, dice Mauricio. ¿Qué otra cosa es la cultura? ¿Y dónde se ubica en este modelo ecológico? También, Eso, a ver, Mauro, para hacer la responda. relación. ¿En qué sistema, Mauro? Vea sus apuntes, si acá o alguien que lo pueda ayudar por el chat o por a viva voz. En el macro. En el macrosistema, muy bien, profesor. Ideas y valores, y por tanto, si está en el macro, también la cultura tiene que ver con los valores y con los sistemas, con las ideologías. ¿Ya? Nos guste o no nos guste, pero está regido a nivel macro. ¿Qué es la cultura escolar ahora? Josefina Calvo. ¿Qué es la cultura escolar? Andrés, Yo creo que es lo Andrés, que nos rodea, lo que estamos en entorno, nos movemos, el contexto donde nos desarrollamos, nuestra comunidad, el territorio, Ya, perfecto. Y si todo hacemos la lo que... analogía con la cultura escolar, ¿qué sería la cultura escolar? Profe, en el chat hay una respuesta buena. A ver, léala. ¿cómo se desenvuelven los estudiantes, profesores y agentes educativos en el ámbito escolar? ¿Ya? Sí, sí, esas acciones, ese comportamiento está determinado por la cultura, no necesariamente es parte de la cultura. ¿Ya? Y por tanto, otra idea que surge a partir del chat es que efectivamente nuestras costumbres, o nosotros vamos adquiriendo costumbres, tradiciones y formas de actuar en función de la cultura. Yo sé que Renato viene del Winterhill, y por tanto imagino que la cultura del Winterhill es totalmente distinta a la cultura del colegio de Catalina en Osorno. Y por tanto, lo que quiero señalar con esto es que las propias escuelas también son un conjunto de normas, de tradiciones, de costumbres y de valores que cada uno va asumiendo, y por tanto uno podría visibilizar en el comportamiento de sus egresados patrones comunes de comportamiento. Profesor, y también para un poco orientarlos, para que vayan saliendo más ideas, recién un compañero mencionó lo de las zapatillas en educación física, que el colegio le exigía estas zapatillas. ¿Qué es eso? Es la cultura que quiere imponer el colegio, ¿no? Sí, y que... ¿Ya? ¿Una homogenización? Sí, Pero algo más simple. Sí, algo más simple, chiquillo. Si te dicen, ya, este es el uniforme, ¿qué significa eso? Este es el uniforme, esta es la hora de entrada, esto se puede hacer, esto no, Reglas. Reglamentación. reglas, normas, ¿cierto? Es Que pueden estar... para que seamos todos iguales y que no se noten como las diferencias, en este caso sociales, entre alumnos. Sí, Pero sí, es que igual al imponer que alguien se compre cierto color de zapatilla, eso ya es como segregación. No sé si va a que todos sean iguales, porque no todos tienen el mismo, o sea, la misma economía, no todas las familias tienen la misma. es que ahí hay una Como- situación también, Catalina, y cuál es la situación compleja de las culturas escolares o de estos elementos que yo señalaba un poco anteriormente de los proyectos. La ley hoy día te dice que cualquier ciudadano con cuarto año medio puede levantar un establecimiento educacional. Y por tanto, y lo que te dice también la ley, ¿qué te dice la ley? O la Constitución en realidad te dice que la Constitución, la educación es parte del Estado, pero también de la familia. Y cuando te dice qué es responsabilidad de la familia, y te lo dice la Constitución, te dice, ojo, el que tiene más puede optar a un mejor colegio. Con todo dice eso. Con todo te lo dice, ¿cachai? ¿Tú escoges privado o escoges Por público? eso, y por tanto, cuando me dicen el tema de las zapatillas, claro, efectivamente, claro, hay cosas a lo mejor que los propios proyectos no ven un poco quién es la persona que llega o la que llega al colegio, pero en este sentido los padres, los que somos padres, tenemos la responsabilidad también de conocer el colegio, esa propia cultura, para saber si estamos de acuerdo o no. ¿Sí o no? ¿Ya? Y ahí un poco... Génesis. Sí, ya. Tenía una duda de que si era correcto llamar como el colegio o la escuela como un microsistema, que al final y al cabo como cuando se habla de cultura escolar igual
A mí se me hace la idea de que son vivencias, contextos, normas, todo, pero que están arraigadas como a este microsistema y su entorno. Claro, efectivamente, efectivamente. Recuerda también que cuando hablamos de microsistemas, la familia y la escuela constituyen un mesosistema y la escuela por sí también es un microsistema, son unidades funcionales. Pero cada microsistema o en cada microsistema o la escuela que esté inserta en este microsistema es una cultura distinta. No son todas estándar, esa es la idea. ¿Ya? Y por tanto, cuando hablamos de estos elementos, de cómo se relaciona la cultura con la educación física, hay un ejemplo, el ejemplo de las zapatillas. Ese es un ejemplo. Las culturas que los propios profesores de educación física hemos ido insertando a partir de la historia de las trayectorias de nuestros estudiantes en la escuela de educación física. O sea, yo tenía un profesor que en segundo básico era reconocido porque te tiraba las patillas. Pues parte de la clase de educación física, te cortaba y mal, tirón de patillas. 7 años tengo el dolor arraigado en el alma, ¿ya? De ese tirón de patillas, solamente por darme vuelta a conversar. Y por tanto, esas prácticas seguramente en educación física ustedes la han ido vivenciando y son parte de las propias culturas de las escuelas. Y cuando hablamos de la cultura escolar y cómo se relaciona con la educación física, tiene que ver con eso. Yo seguramente la mayor parte de nosotros asistió al colegio y te decían, bueno, tienes la polera de educación física y el pantalón corto de educación física. Si no la traes, no puedes participar de la clase. Tienes que tener una polera de recambio para la clase después de la educación física o después de quinto año básico, en adelante te tienes que bañar en el colegio. Son parte de las culturas escolares y que van influenciando en la escuela. Vean y hagan ustedes un poco visualicen en su trayectoria también un poco cuáles son aquellas normas, tradiciones, costumbres, elementos históricos repetitivos en el tiempo que se fueron repitiendo en la clase de educación física. Vean ustedes también, seguramente más de alguno de ustedes tiene un hermano mayor y que le transmitió, le dijo, oye, después cuando pase a tal curso, vas a vivenciar esto. Seguramente acá en la universidad, nuestra unidad académica, mi querida Escuela de Educación Física, tiene una propia cultura también, que tiene más de 57 años, que se fue construyendo en el tiempo. ¿Cuántos de ustedes tuvieron profesores de educación física que fueron exalumnos? ¿Cuántos de ustedes, o nos hemos encontrado por ahí, egresados que sus hijos también estudiaron educación física? Y que han vivido y se encuentran con elementos comunes de situaciones, ¿ya? Y un poco acá están las definiciones conceptuales de cultura escolar, algunas ideas, profesora Sofía, si tiene... Sí, un poco lo que reflejan esas definiciones es todo lo que hemos dicho sobre cultura y cultura escolar y que hay cosas que son un poco abstractas, como ustedes hablaban que lo de la zapatilla era segregación, por ejemplo, y yo en mi mente tenía que era una norma, una regla, que quizás pueda haber estado escrita en el reglamento del colegio. Entonces hay cosas que, parte de la cultura escolar, que son escritas, y hay cosas que no son escritas y que se van transmitiendo estas tradiciones año tras año, generación tras generación, y así se van perpetuando también durante el tiempo para formar parte de la cultura escolar. Y ahí vemos que dice tradiciones no escritas que van permeando y que van determinando o condicionando cómo van siendo las conductas de todos los agentes de esa comunidad escolar. También tenemos, bueno, la de abajo también dice que es como una directriz sobre cómo tienen que actuar en determinadas situaciones los participantes de esta comunidad y también qué significado y qué valor le asignamos a distintas situaciones, ¿ya? Entonces, Perdón Sofía, fíjense también que incluye ceremonias, rituales, valores, normas, o sea, el hecho de que no es, bueno, y ahí a lo mejor sería una cultura mucho más general, una norma, tradición. A mí me tocó toda la época en la enseñanza básica de todos los lunes cantar el himno nacional. Seguramente todos ustedes, más de alguno de ustedes también lo hizo, ¿ya? Pero yo sí tenía a mi hermano mayor que yo, que él alcanzó a cantar las estrofas que se suprimieron luego, no alcanzó a cantar, ¿sí? Entonces son muchos elementos, y la formación, como decían también, el corte de pelo para los varones regular corto, también es una parte de la cultura. Entonces todos esos elementos, muchachos, les van dando cuerpo a las escuelas en realidad. Las escuelas no son ausentes de la cultura, no es una escuela que se viene a insertar en una situación estructural, sino que viene a ser parte de un contexto determinado. No es por esto también señalar que antiguamente las escuelas se venían a señalar en distintos poblados
o se construían distintos poblados alrededor de un consultorio, la junta de vecinos, porque estaban todos los servicios, se entendía la escuela como una comunidad. Y por tanto, cuando hablamos de estos elementos de la cultura, un poco la idea que tenemos acá como equipo de profesores, es que esta propia cultura, ojalá en un momento determinado, cuando se empieza a visualizar también de que la cultura no debe ser ni buena ni mala, o no podemos emitir ese juicio, sino que más bien cómo estas culturas escolares favorecen y propenden a la mejora ¿de qué? Del aprendizaje. Entonces un poco la idea de los procesos de mejora están centrados en el aprendizaje de nuestros niños y niñas. Y por tanto, cuando hablamos de una educación escolar inclusiva, efectivamente es eso. Más allá de que exista situación de discapacidad o no, sino que nuestras prácticas, como dice el cuadro siguiente, sean diversas y atiendan a la diversidad de los aprendizajes y las individualidades de cada uno de nosotros. Y por otro lado también la gestión, es decir, aquellos líderes educativos que están a cargo de la gestión, tengan una mirada en la gestión del aprendizaje. Hoy en día se habla mucho de comunidades de aprendizaje, donde el líder educativo, ya sea el jefe UTP o el director del establecimiento, haga un liderazgo distributivo. Eso ya mirando un poco la escuela, una mirada más organizacional. Y por tanto, ¿cuál es la invitación? Que ojalá ustedes en su momento, en algún momento de su trayectoria profesional, sean líderes educativos, líderes pedagógicos en sus colegios. Ojalá desde su rol de profesor de educación física, pero a mí me encantaría que mientras más directores de escuelas municipales de alta dirección pública sean profesor y profesor de educación física, no me cabe duda que nuestro proceso va a ir en función de la mejora del aprendizaje. Sí, y que había una pregunta de la José en el chat, que creo que lo que estamos diciendo ahora lo responde un poco, que qué pasa cuando la cultura va cambiando y cuando hay choques entre los estamentos. Todo va a depender de esta responsabilidad que uno asuma como líder educativo y cómo sea la gestión de los líderes educativos y administrativos que hayan en esa escuela para ir haciendo este proceso de mejora que es en el fondo centrar todo el esfuerzo hacia el aprendizaje y de los estudiantes y no al rendimiento y a lo que hablaba el profe de esto de rendir cuentas, centrado en la calidad como de los resultados y no del proceso. Entonces, el choque, cuando existe un choque, ¿qué parte va a ceder? ¿Qué parte va a tener más espacio? Todo va a depender de cómo se gestione y cómo seamos capaces de defender lo que creemos que es correcto. Y por tanto, bajo esa lógica también, cuando existen estas dificultades y la comunidad se da cuenta, bueno, para eso están los proyectos educativos institucionales, pues chiquillos, los famosos PI. Se espera que los PI sean fruto y producto de una conversación de la comunidad y que se construyan en función de acuerdos de la comunidad, que analicen la cultura, la propia escuela, desde la comunidad y no solamente desde un líder. Mirar la escuela desde un líder es una mirada sesgada de la escuela. ¿Sí o no? Y por tanto, ¿qué papel puedo tener yo? Y por eso, chiquillos, también, acá estoy dando puras perspectivas personales, pero lo que quiero señalar acá es, bajo mi mirada, lo importante que usted también tenga una mirada o una formación política, no una política partidista, ojo, no quiero señalar con eso, no lo quiero vincular a lo partidista, a lo político en esa lógica, sino que a la toma de decisiones, a la participación ciudadana, ser capaz de participar de procesos que impliquen a la mejora de una situación. ¿Ya? La política va mucho más allá de la política partidista, chiquillos, sino que hacer política va mucho más allá. Aunque usted no lo crea, usted en clase hace política. Yo en clases hago política. Efectivamente, porque uno posiciona un discurso, una idea. Y eso tiene que ver, muchachos, con lo que hablan algunos autores sobre los discursos hegemónicos y contrahegemónicos, los relatos y los contrarrelatos. Cuando un discurso crea realidad, eso es política. Pero no puede, bajo mi perspectiva, no puede no existir un profesor y un profesor de educación física que no tenga un discurso. Y que no posicione su idea, su posición con argumentos. Y cuando hablamos de posicionamiento epistemológico nos referimos a eso. Cómo desde mi posición epistemológica, con mis conocimientos disciplinares, puedo colocar una idea en discusión. Para que mi escuela vaya en respuesta de la mejora, del aprendizaje de nuestros niños y niñas. Si no hay otra forma. La misión de la escuela surge para que el niño aprenda. Y por tanto la misión del profesor no es que el niño sea el mejor deportista, el mejor atleta, el mejor basquetbolista, futbolista, es que el niño aprenda.
El medio es distinto, que nosotros utilicemos el cuerpo y el movimiento es distinto, pero la misión nuestra como profesores es que el niño aprenda. Perdónenme esta muestra de pasión, pero creo que es importante que la señalemos, es la invitación a que ustedes puedan tener otro tipo de participación también desde su rol de profesores. Y bueno, un poco ahí resumiendo lo que ustedes señalaban con respecto a la cultura, cómo se concreta en definitiva, en rutinas, en costumbres, en estilos educativos, y luego vamos a ir viendo cómo la identidad profesional, los estilos de enseñanza, las teorías implícitas también, se van moldeando ahí con respecto a las propias culturas. Y por tanto, yo siempre he creído, y acá es que si a usted no le gusta la cultura, si usted no es parte de la cultura, mejor vaya a buscar una cultura que la acomode. ¿Sí o no? Subversión. ¿Ah? Subversión de la cultura. Claro, o en qué momento yo desde mi cultura puedo contribuir a. Porque si no voy a estar en un rol estático y voy a hacer un mueble, una planta. Y no tengo decisión, no tengo opinión, voy a replicar. Y acá vamos a hacer la diferencia entre profesionalizar la educación física y desprofesionalizarla. Ustedes deben profesionalizar la educación física. No, yo creo que la educación física es profesional. Voy a corregir la idea. Deben evitar de que se desprofesionalice. Cuando te entrego un manual de cortapalos, una rutina de técnicas, de estrategias, no basta tu formación profesional. Mejor vas y replicas nomás. ¿Sí o no? ¿Y qué hace la diferencia? La capacidad de reflexión, la capacidad de mejora, la alarma, quedan 10 minutos de clase. Lamentablemente. La capacidad de reflexión, de cambiar ideas, de inquietudes, de mejorar mi propia práctica es la práctica. Yo siento que si alguien no toma una posición, igual como que al mismo tiempo está tomando una posición de dejar todo como está, y aunque esté mal y no hace nada, igual está tomando como la posición de que todo siga igual. No tomar decisiones ya es una decisión. Eso mismo. Pero ahora lo importante es que veamos nosotros, que ustedes vayan asumiendo, chiquillos, que como como profesor de educación física tienen, y como profesor en definitiva, todos tenemos un tremendo impacto. Creo que lo señalaba yo con el grupo anterior. Miren ustedes un poco, usted como nodo, como capital social, en su sala de clases con un curso va a influenciar en 35 estudiantes mínimo. Y ese estudiante llega a su casa, promedio de la familia en Chile, 4 o 5 personas. Listo, 5 más. Entonces, por una familia, por un niño, usted llegó a 6 personas más, multiplíquelo eso por 36. El impacto que tiene usted dentro de la sala de clases como agente es tremendo, pues, chiquillos, sumamente potente. Y considerando aún también que la variable que más incide en el aprendizaje de los niños es el profesor, no hay otra cosa. Una tarea para la próxima clase, ¿no? Alguien que quiera hacer el ejercicio, entonces en esta tablita vaya reconociendo normas, mitos, símbolos y costumbres de la Escuela de Educación Física. No la vean tan lejana, sean parte de la cultura de la escuela. A mí, y acá a mí por eso también un poco, yo estaba muy triste con el tema de la movilización del primer semestre, que en 2 semanas los estudiantes, la mayor parte de los estudiantes se fue a paro, porque lamentablemente desconocimos nuestra propia cultura, pues desconocimos nuestras normas, nuestros mitos, nuestros símbolos, nuestras costumbres, nos dejamos de reconocer. ¿Sí o no? No fuimos capaces de reconocer nuestra cultura que se ha ido construyendo en 57 años. Y la dejamos de ver, de una, y no nos reconocimos. Y por tanto, cuando tenemos este ejercicio de reconocer las culturas, de conocer el microsistema, la solicitud, el llamado o la invitación más bien, es a que no tome, en cualquier ámbito de la vida, no tomemos decisiones y evitemos el prejuicio, sino que efectivamente busquemos la mayor información posible y seamos lo suficientemente profesionales para reconocer el sistema. Y que todo es consecuencia de algo, ¿sí o no? Y cuando hablemos de que algo es relativo y que algo es absoluto, es verdad. Yo no puedo llegar y decir, oye, este profesor es malo, no puedo llegar y decir, este niño no aprende y no va a aprender nunca más. Señalar eso es bajar el nivel de expectativa en mis estudiantes y sentenciarlo. Si yo no tengo expectativa en mis estudiantes, los sentencio. Si Renato no fuese capaz de hacer la voltereta adelante a los 7 años, y le digo, bueno, Renato, anda a correr, y con eso yo te estoy sentenciando al fracaso, por mi bajo nivel de expectativa. ¿Sí o no? Pero yo igual creo que hay una diferencia en que entre un niño y un profesor
de universidad que de verdad no quiere enseñarte. Como que siento que no se puede comparar. Yo creo que sí son comparables, porque cada uno de nosotros tenemos elementos que influyen en los sistemas y no sabemos. No, pero es que se nota, profesor. Se nota cuando alguien de verdad no quiere hacerte clase. Está bien, se puede notar, pero no puedo emitir un juicio. ¿Ya? O se puede emitir, pero ojalá con la mayor información posible. ¿Ya? Es un poco mi perspectiva, ¿eh? Ya ahí seguramente vamos a entrar y vamos a pelear. Nos vamos a distanciar. No. Nos Una vamos a cosa es distanciar. discutir. Una cosa es discutir y la otra es pelear. ¿Ya? No, vamos, peleemos al tiro nomás. Yo creo que están hablando de la experiencia, por lo menos mi parte, por lo que yo entiendo, mis compañeros. Eso lo están hablando de la experiencia y del suceso malo que nos pasó en el primer semestre. Que no tenemos pruebas porque tampoco subieron el video, así que ahí No, quedamos. está bien, chiquillos. Sí, sí. Yo lo que les digo un poco es que vean esta cultura como un sistema de aprendizaje también en nuestra propia escuela de educación física, que hay que entenderla, pero además también haciendo ese ejercicio uno podría visualizar lo importante que es nuestro rol en las propias culturas. ¿Ya? Lo que quiero señalar con esto es que no es llegar y hacer clase y me voy para la casa y a fin de mes cobro. Bien, listo. No es eso, no se trata de eso. Bajo mi perspectiva, el que está en esa lógica está equivocado y que seguramente podría avanzar a otro lado o dar un paso al costado. ¿Ya? Chiquillos, ha sido una mañana muy crítica, ¿eh? Y vamos a dejar acá y con esto vamos a ir cerrando un poquito, ¿ya? Pero lo que vamos a ver la próxima semana es que efectivamente, e igualamos al otro paralelo, eso me deja muy tranquilo, es que vamos a encontrar dos tipos de culturas escolares, unas que son promotoras de aprendizaje de calidad según Brown y las otras son instituciones positivas. Vean las ideas un poco entre cada uno de los párrafos y digan cuál es la diferencia si una apunta a la calidad de los aprendizajes y la otra que son instituciones positivas. ¿Cuál podría ser la diferencia? ¿Quién las logra percibir? Porque a la larga, si uno las ve a simple vista, ambas son igual de buenas, o ambas perspectivas pueden ser buenas. Pero ¿dónde está la diferencia? ¿Quién se lanza? A mí me hace como ruido que diga en las instituciones positivas sentido compartido de orgullo. ¿Ya? Siento que quizás eso tiene más que ver como con como esos típicos colegios como yo salí de este colegio porque es el mejor de Osorno y y porque tiene como quizás sí puede ser bueno, pero a diferencia de los otros que les importa más el que salgan estudiantes o buenas personas y todo eso, les importa más como el sentido de pertenencia de la institución. Eso es, el sentido de pertenencia. Eso es. Y se dan cuenta que cuando hay un sentido de orgullo, un sentido de pertenencia, efectivamente todos vamos hacia un mismo lado, hay un propósito que es común. ¿Ya? Y la otra, y la idea anterior, ¿a qué podría reflejar, chiquillos? Ahí, profe, se me viene a la cabeza una idea que Ya, a tiene que ver, ver un poco con un malentendido que puede ocurrir muchas veces, donde están estas instituciones como que tienen este positivismo y que la gente las acepta, es como socialmente aceptada la institución, ya sea por el renombre o por el orgullo de sus estudiantes al salir de ahí, y que muchas veces se malinterpreta pensando que eso significa que es una educación, un establecimiento que te ofrece calidad, pero que no necesariamente es así. Entonces, a mí se me hizo complejo, como que esa es la diferencia, pero muchas veces se mezclan de cierto modo, pero en realidad no sabemos a qué tipo de establecimiento nos estamos enfrentando realmente. claro, yo creo que ahí hay es interesante la idea que propone Vicente, porque efectivamente cuando hablamos de la diferencia un poco entre ambas escuelas es que ambas tienen elementos que son positivos, pero fíjense, la de arriba te dice calidad del aprendizaje y por tanto está centrada en el resultado, en el número. ¿Sí o no? No deja de ser mala, no deja de ser buena, pero está en el número. Y posteriormente, Y igual abajo, cuando habla de éxitos, ¿ya? también es como con un objetivo final. En cambio, la promotora del aprendizaje es más de formación, según yo, y Claro, que también incluye más a la familia. eso, y que tiene que ver con que el aprendizaje va más allá del resultado que podamos obtener en una prueba estandarizada. ¿Ya? No quiere decir que una sea mejor que la otra, pero seguramente más de algunos de ustedes
va a tener una posición distinta y a lo mejor va a decir, oye, esta me tinca, es mucho más normativa, apuntamos al resultado, a la calidad en función de la obtención de un dato, y abajo no, yo soy parte de una escuelita muy humilde, sencilla, profesores muy de mucho esfuerzo, podrían también estar situados abajo perfectamente, que son los héroes, cuando se juntan estos cursos en las escuelas rurales también, y uno con mucho orgullo dice, bueno, yo salí de una escuela rural, yo estudié toda mi vida en la educación municipal, y orgullosísimo de la educación municipal que recibí, y de mi escuelita. Tiene que ver un poco con el sentido de orgullo, con el sentido de pertenencia que decía la Cata. ¿Ya? Y por tanto que la lógica del resultado del aprendizaje va más allá de obtener un dato en común, ¿ya? Un punto que nos estandarice. Profesores, profesoras, a ver si alcanzamos. Pero, sí, nos queda un minuto. Nos queda un minuto. Uy, ¿lo hacemos o lo dejamos para la próxima semana? Podríamos empezar la próxima semana con las ideas de... Tenía un chiste, pero bueno, lo dejamos para la próxima semana. Lo dejamos para el viernes. ¿Ya? No, viernes. Chiquillos, para cerrar, ¿qué aprendieron hoy día? ¿O con qué se quedan? No alejemos en el aprendizaje. ¿Qué es lo que les quedó hoy día? ¿Con qué se podrían quedar? ¿Con qué se pueden, alguna reflexión? Y si alguien quiere señalar qué aprendió, bueno, ¿qué aprendió? Profesor y profesora. Los escucho en este minutito que nos queda. Y las escucho. Andrés, educación contextualizada con el medio educativo. Muy bien, profesor. Excelente reflexión. ¿Qué más? Igual me quedo siempre me quedo un poco con los comentarios de mis compañeras y compañeros, que como que un poco me da alegría darme cuenta que muchos tienen esta idea, que tiene que ver un poco con lo que decía Andrés también, de que algún día quieren hacer una educación contextualizada, aplicada y ajustada a una realidad. Gracias, Vicente. ¿Qué más? Gianfranco dice, me quedo con la comparación entre modelos. Perfecto. O paradigmas, creo que es mucho más pertinente, ¿cierto? ¿Qué más? Escuela abierta, dice la Josefina Cali. Escuela abierta, perfecto. ¿Qué más? Con la cultura y la herramienta que como profesores tenemos para hacer un cambio, para mejorar, para también entregar herramientas a los estudiantes, a las personas, a influir. Perfecto, chiquillos. Cada escuela tiene su propia cultura, Camila. Muy bien. Chiquillos, ahora para finalizar, la gran influencia al tiro del Andrés, del docente en el desarrollo de los estudiantes. Perfecto. Y para finalizar, ¿algún comentario de la clase hoy día, más allá de lo que aprendieron?